Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un reencuentro que ha logrado capturar la atención y, sí, también un poquito de nuestros corazones. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de Serkan y Özge, el reencuentro de antiguos amores que enamoró, una pareja cuya conexión parece haber trascendido el tiempo y las circunstancias. Si disfrutan de las narrativas que exploran el amor, las segundas oportunidades y esos giros del destino que nos dejan sin aliento, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, el título nos da una pista clara. Estamos hablando de Serkan y Özge, dos personas que en el pasado compartieron un amor, y que ahora, la vida les ha dado una nueva oportunidad para reencontrarse. Y no es solo un reencontrarse cualquiera, sino uno que, como dice el título, ha conseguido enamorar. ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué ingredientes secretos hay en esta receta de amor resucitado? Vamos a explorar juntos todos los detalles. Imaginen esto, dos almas que se conocieron, que vivieron un romance, que tal vez creyeron que era para siempre, pero por alguna razón, sus caminos se separaron. La vida, con su infinita sabiduría y a veces con una crueldad juguetona, los llevó por rumbos distintos. Quizás hubo malentendidos, quizás hubo presiones externas, quizás simplemente la juventud y la falta de experiencia dictaron caminos divergentes. Pero lo que parece haber ocurrido es que a pesar de la distancia y el tiempo, la chispa original nunca se extinguió del todo. Esa conexión profunda, ese recuerdo imborrable, persistió en algún rincón de sus corazones. Y entonces llega el momento del reencuentro. Y no estamos hablando de un simple cruce de miradas casual en la calle. Hablamos de un reencuentro que, por lo que hemos podido observar y por lo que se ha comentado, ha sido cargado de emociones. ¿Se imaginan la mezcla de sorpresa, nostalgia y quizás un poco de nerviosismo al ver a esa persona que una vez fue tan importante en tu vida? Es un cóctel de sentimientos que puede ser abrumador, pero a la vez tremendamente emocionante. Lo que hace especial a esta historia, y que creo que es lo que ha logrado enamorar a tantos, es la autenticidad con la que parece desarrollarse. No es un amor forzado, no es una reconciliación artificial. Se percibe una genuina redescubrimiento mutuo. Es como si tras haber vivido y aprendido de sus experiencias individuales, Serkan y Özge hubieran madurado, tuvieran una perspectiva diferente de la vida y sobre todo, una comprensión más profunda de lo que realmente buscan en una relación. ¿Cómo se manifestará este reencuentro? Podría ser a través de conversaciones que desbordan anécdotas del pasado, compartiendo las alegrías y las tristezas que cada uno ha vivido por separado. Imaginen esas risas nerviosas al recordar momentos divertidos, o esas miradas compasivas al escuchar sobre dificultades superadas. Es un proceso de reconstrucción de la conexión, de llenar los huecos que el tiempo y la distancia crearon. Quizás se han dado cuenta de que aquello que los unió en el pasado, esa compatibilidad de almas, esas conversaciones interminables, esas pequeñas manías que uno adoraba del otro siguen presentes. Y lo más fascinante es que con la experiencia de vida, ahora valoran esas cosas aún más. Ya no son los jóvenes impulsivos, sino personas que saben lo que quieren y que han aprendido a apreciar los tesoros que la vida les pone en el camino. El hecho de que este reencuentro haya enamorado, como dice el titular, sugiere que la conexión entre Serkan y Özge es palpable. No se trata solo de una amistad renovada, sino de un resurgimiento del romance. Y aquí es donde entra la magia. ¿Qué hace que una relación pasada renazca con tanta fuerza? Creo que en gran parte se debe a la base sólida que ya existía. Cuando hay un amor verdadero o una conexión profunda, esa semilla puede permanecer latente, esperando el momento adecuado para volver a brotar. Y ese momento parece haber llegado para Serkan y Özge. Podríamos estar hablando de gestos sutiles pero significativos. Tal vez una mirada que dura un segundo más de lo normal, una mano que se roza accidentalmente y se queda un instante más, o esas conversaciones que terminan tarde en la noche porque simplemente no quieren colgar. Son esos pequeños detalles los que construyen la narrativa de un amor que se redescubre. Es importante recordar que las segundas oportunidades en el amor no siempre son fáciles. Requieren valentía, vulnerabilidad y, sobre todo, un deseo sincero de volver a intentarlo. Serkan y Özge parecen haber tenido esa valentía. Han decidido abrirse de nuevo a la posibilidad de amar y ser amados por la misma persona que una vez ocupó un lugar especial en sus vidas. Y cuando decimos que enamoró, no solo nos referimos a ellos dos.
A menudo estas historias de reencuentros nos impactan porque nos recuerdan la posibilidad de que el amor verdadero puede superar obstáculos, que el destino tiene sus propios planes y que a veces, lo que se fue puede regresar de una forma aún más bella y fortalecida. Nos inspira pensar que nunca es tarde para el amor, y que las conexiones profundas pueden perdurar a través de los años. ¿Podría haber obstáculos en su camino? Por supuesto. El tiempo, las experiencias vividas por separado, las rutinas establecidas, todo eso puede presentar desafíos. Pero si la conexión es genuina, como parece serlo en el caso de Serkan y Özge, esos obstáculos se convierten en oportunidades para fortalecer aún más su vínculo, para demostrarse mutuamente que su amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier adversidad. La forma en que se han reencontrado, y la energía que proyectan juntos, sugiere que han aprendido mucho de sus vidas. Quizás han comprendido mejor sus propios errores, sus propias necesidades y sus propios deseos. Y ahora, con esa sabiduría adquirida, están abordando esta nueva etapa de su relación con una madurez y una apreciación que quizás no tenían antes. Piensen en la conversación que debieron tener al principio. ¿Cómo fue el primer hola después de tanto tiempo? ¿Qué secretos compartieron? ¿Cómo se dieron cuenta de que la magia seguía allí, intacta? Es un proceso fascinante de reexploración, de redescubrir a la persona que tienen delante, pero también de redescubrirse a sí mismos a través de los ojos del otro. Y cuando decimos que enamoró, me gusta pensar que es porque su historia nos habla de esperanza. Nos recuerda que a pesar de las decepciones y los desengaños que la vida a veces nos presenta, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de una historia de amor que se escribe una vez más, pero con la tinta de la experiencia y la sabiduría. Serkan y Özge en su reencuentro nos están mostrando que el amor no siempre tiene un final definitivo. A veces solo necesita una pausa, un tiempo para crecer y madurar, para que esas almas gemelas puedan encontrarse de nuevo en un camino que las lleve hacia un futuro compartido. Y esa es una idea poderosa, ¿verdad? Así que para resumir un poco todo lo que hemos estado comentando, la historia de Serkan y Özge, este reencuentro de antiguos amores, ha logrado cautivar nuestra atención porque nos habla de la persistencia del amor, de la belleza de las segundas oportunidades y de la magia que surge cuando dos personas que una vez compartieron un vínculo profundo tienen la valentía y la fortuna de reencontrarse. Su conexión parece ser genuina, basada en la autenticidad y en un redescubrimiento mutuo que sin duda ha logrado enamorar tanto a ellos como a quienes seguimos sus pasos. Ha sido un placer sumergirnos juntos en esta historia. Espero que les haya parecido tan interesante y emocionante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.